Estás a Héctor Rosales en radio. Hitler y su relación con los Illuminati. Héctor Rosales, 4 de diciembre 2024. Siempre he pensado que quien afirma está obligado a probar. Yo no me creo tener todas las respuestas y de hecho decir algunas cosas estoy limitado por la censura. Prefiero los hechos a mis opiniones, aunque mis opiniones se basan en hechos y resumen mucho trabajo, hay gente que en un sano escepticismo me pedirán más que mis conclusiones. Para lo que vamos a hacer necesitamos leer completos estos libros. 1. William Manchester Armstrong Group. 1587-1968. Estudio completo, sé esta rama de perversos, sádicos y criminales Illuminati. 2. Memorias de Franz von Papen. Impulsor de Hitler a través del movimiento revolucionario conservador. 3. Hjalmar Sach, la magia del dinero, The Magic of Money. Este Illuminati deja fotocopias de muchos documentos que prueban la plena colaboración de los linajes Illuminati con Hitler. 4. Las conversaciones privadas de Hitler editado por Hugh Redwald Trevor Roper. Cuando yo escribí al historiador británico David Irving que nadie puede acusar de ser un historiador servicial a la élite, me confirmó que el contenido es auténtico menos los últimos días. Gracias a esto puedo concluir que Hitler era un hombre descreído de todo y un manipulador. Ni creía en dioses antiguos como se le atribuye, ni en sociedades secretas, ni en Cristo, ni en la Virgen. Nada, era una máquina hueca práctica en todo lo que hacía. Era quizá un panteísta maravillado con la materia, quería explorar el espacio exterior, no pensaba nunca en el creador de todo esto. También podemos conocer cómo se burlaba de los alemanes cuando él llegó al poder, hablando contra la Unión Soviética y el comunismo, y la facilidad con que después les dijo que la Unión Soviética era su mejor aliado, los consideraba tontos. La alianza se rompió en 1942. Mis respetos para David Irving, que viajó por el mundo incluso revisando el contenido de trailers de documentos extraídos de Alemania y que han dado a países como Australia, y a colecciones personales. 5. Hermann Ploppa, Hitler's Amerikanischer. Yo lo tuve que traducir del alemán, significa los maestros americanos de Hitler. Es un recopilatorio de todos los Illuminati que impulsaron a Alemania a tomar esas ideas y acciones con su dinero y apoyo. En su mayoría estos libros están prohibidos porque exhiben a la élite criminal capaz de crear un monstruo político y militar solo por sus intereses. La guerra costó 20 millones de vidas, principalmente indios, chinos, alemanes y polacos. 6. Wall Street and the Rise of Hitler, 1976-1999, de Anthony C. Sutton. Este recupera muchas de las fuentes que he citado, me parece medianamente bueno, sobre todo porque el autor sabe más de Roosevelt y cómo Wall Street armó a los bolcheviques. 7. La tragedia de los soldados judíos de Hitler, Jean-Marc Riegel. Muy exagerado el título, pero tiene datos importantes. 8. Hitler Founder of Israel / Hitler fundador de Israel, del autor judío N.K. Kardel. Una israelita sionista en México defensora de los crímenes de Sheinbaum me llamó antisemita por compartir citas de este libro. Ese maniqueísmo absurdo ya no sirve para nada. La gente sabe que las cosas no son blanco y negro. 9. 51 documentos de la colaboración sionista nazi editados por Lenny Blenner. Hágase a un lado las opiniones, lo importante es la autenticidad de los documentos. Aquí se prueba para qué se hizo a Hitler. Los jeques judíos alemanes no querían irse de Europa. La élite satánica tenía que crear un terror tal para que los judíos que se dedicaban a cosas normales como relojeros, carniceros, comerciantes, fabricantes de ropa, abogados, ingenieros, dejaran sus actividades normales y se sometieran a líderes terroristas del sionismo en Europa y aceptaran migrar a Palestina, un lugar pobre e inhóspito, donde la colonización se hizo a sangre y fuego. Hitler no era nadie importante, pero lo rodearon de gente como Wagner, Bechstein, Speer, Hugo y Elsa Bruckmann, quienes le enseñaron un poco a comportarse. Ya que él era un hombre bien vulgar, corriente, y de malos sentimientos, mucho rencor y deseos de venganza, pero con mucha ambición, claro, no tanta como Goering, que llegó a tener sandalias de oro. La demagogia, el populismo, la mediocridad,
Las ideas rudimentarias, toda esa basura política de que él es uno de nosotros, es un pobre, es un obrero, es feo, toda ese odio que le gusta a muchas personas entre las clases marginadas, sin entender que, si es tan igual a ellos, eso quiere decir que no puede gobernar. Es el medio para retratar como criminales a los que tenemos estudios, a los que no tenemos modales groseros. Es una forma de descalificar a la oposición o a los que tienen orígenes nobles o una herencia familiar. No es razonar, sino ver todo con prejuicios y envidia. Por eso ahora nuestros criminales gobernantes, siendo más ricos que un petrolero árabe, se visten hipócritas con sandalias y ropas indígenas. Como López Obrador burlándose de un pescador, diciendo que va a platicar con él. Recuérdese aquella fotografía de Heinrich Hoffmann tomada el 2 de agosto de 1914 con Hitler de 25 años aplaudiendo, como un demonio en medio de una multitud en Odeonplatz, Múnich, el inicio de la Primera Guerra Mundial impulsada por la masonería, que ordenó a sus bandas anarquistas asesinar al archiduque Francisco Fernando. Evidentemente eso quizá él no lo sabía, pero que sí sabía que cualquier guerra genera muertos, y eso parecía tenerlo muy feliz, más de 15 millones de muertos. Esa guerra, el único objetivo que tenía fue destruir el imperio de los zares y dar el poder al comunismo, destruir Prusia o el imperio alemán, ya dirigido por el Illuminati Kaiser Guillermo II puesto por los Rothschild, que voluntariamente abdicó, como se lo ordenaron, acabar con el imperio austrohúngaro y el imperio otomano para que Rothschild tomara Palestina, para edificar el Estado de Israel usando como logo el emblema de Satanás, la estrella de 6 puntas, que nunca fue estrella de David, sino de su hijo Salomón, un 666. Cambiaron el mundo para siempre. En la propaganda Hitler, en medio de una multitud alienada, la titularon a su favor, Hitler un hombre del pueblo. Eso es igual a un esclavo mal informado, completamente presa de creencias tontas, supersticiones, sin estudios, sin modales, prejuicios y mitos en la gente corriente que la élite satánica conoce muy bien como botones, que sabe dónde pulsar para manipular a la gente común y ver las bestias criminales cuales zombies en la guerra. Una de esas el falso patriotismo, chauvinismo, miedo, odio y racismo. Hitler fue una herramienta de los Illuminati. Poco importa si no lo sabía él mismo al principio o si lo supo después. Tampoco importa si era pintor, si pintó a la Virgen María, porque el satanismo echa mano de quien sea, y lo que sea, y lo usan para sus propósitos. Tienen la capacidad de deformar y amplificar los vicios de toda personalidad que se presta. Yo tengo mucho respeto por las personas mayores, tengo mucho en estima su opinión y su buen juicio, y sé que me sabrán entender por qué digo esto. Porque escribo esto, algo que me está costando trabajo, y que nunca pensé en escribir porque yo solo lo leía y lo memorizaba. Yo no creo que los libros deban prohibirse, y han de saber que conozco completamente la literatura revisionista, y aprecio el valor de sus datos, que citan otras obras de mucho valor que vale la pena leer poco a poco en ratos libres. Probablemente tengo la colección más amplia de esos libros. Pero lo que no puedo aprobar es la carencia de fuentes muy visibles que prueban la criminalidad del movimiento nacional socialista, y cómo fue ensamblado por la élite Illuminati. Eso nos habla de una carencia total de ética en ese punto. No es lo que nosotros quisiéramos creer, debemos decir lo que es y lo que fue fielmente. De Salvador Borrego Escalante, que en paz descanse, no apruebo tampoco su desprecio por el Antiguo Testamento y el libro del Apocalipsis. Nuestra fe católica se construye de eso, tampoco que él se ostentara como nacionalsocialista, siendo que un gran maestro en estudios de la Biblia, Monseñor Juan Straubinger, tuvo que huir de Alemania por los nazis, tras traducir al alemán Mitbrennen der Sorge en español. Con ardiente inquietud, del Papa Pío XI contra el nazismo. Nada que se diga socialismo de la naturaleza que sea es bueno. Hoy China no es económicamente socialista, pero sigue siendo comunista, porque los movimientos revolucionarios no son movimientos económicos sino anticristianos que desconocen la dignidad de toda persona. La encíclica se leyó durante la misa en todos los recintos y lugares de culto de la Iglesia Católica en Alemania el 21 de marzo de 1937. La lectura de la encíclica causó mucho revuelo, pues fue la más enérgica reacción de oposición contra el régimen nazi.
5 días más tarde, la Gestapo logró la confesión de otro sacerdote, quien delató a Straubinger como el traductor de dicho documento, porque inicialmente no estaba en alemán. Habiendo sido alertado de que era buscado por el régimen, Straubinger se refugió en Suiza. Cuando el ingeniero Gottfried Feder, formado en la Universidad Federico Guillermo, intentó aplicar sus ideas contra las políticas monetarias de la élite Illuminati, la esclavitud del dinero del Banco Central Reichsbank, Hitler lo removió de su cargo y prefirió a los agentes Illuminati que le habían puesto como von Stauss y Schacht de Deutsche Bank, creado por los Illuminati Oppenheim y J.P. Morgan. Solo estuvo en el cargo de Asuntos Económicos de 1933-1934. Hitler eliminó a Feder por sus críticas totales a quienes pagaron su campaña. También don Salvador Borrego, cuando habló por cartas con Otto Skorzeny, ciertamente elogió algunos puntos de sus libros, pero no pueden olvidar que el mismo Skorzeny, líder de las fuerzas especiales de Hitler, trabajó después de la guerra para la élite en la organización militar de Israel y como espía del Mossad. Sumándose él a la larga lista de nazis que la élite exoneró de cualquier culpabilidad en los juicios de Nuremberg, lista encabezada por el criminal Illuminati Alfred Krupp von Bohlen und Albach, cosa que no se hizo con los chivos expiatorios que fueron ejecutados para ocultar su complicidad con ellos, incluido Adolf Eichmann, 1906-1962, principal enlace ejecutado en Israel. Ustedes me preguntarán, ¿que si hubo peores personas que Hitler o su movimiento NS? Por supuesto, y ustedes lo saben que sí, y hoy hay peores, y con sus mismas ideas políticas. Eso no se puede evadir, pero eran malos todos, y todos fabricados, prefabricados y puestos en ese lugar por los mismos linajes satánicos que he dedicado mi vida a estudiar. Hubo peores criminales como Winston Churchill, nacido en la casa del infierno, por algo lo retrataron así en el cine. Roosevelt, un satanista y criminal de guerra, socio de líderes de alcohol adulterado y redes de prostitución y aliado de Stalin total e incondicional. De eso no queda duda. La literatura revisionista solo debe de verse como otra fuente. Borrego se basa principalmente en los cables de la desaparecida agencia de noticias alemana Transoceánica. En la guerra obviamente tenían acceso a mucha información censurada en Estados Unidos e Inglaterra, pero también debió ser propaganda de guerra. Nunca nos iban a decir nada de Hitler y sus relaciones con la élite financiera. También Borrego comete el error de confiar ciegamente en el Illuminati Henry Ford, quien recibió la orden de la élite de ayudar a Hitler, de impulsar su industria y divulgar los protocolos, que malentendidos, como pasa también con la Biblia, no pueden ser sino fuente de errores, para quienes no sepan interpretar lo que dice ahí. Más aquel libro lleno de prejuicios y cosas que ni siquiera se pueden confirmar, como El Judío Internacional, que era también encargado a Ford, azuzar el odio contra los judíos comunes, sobre todo contra los ortodoxos. La misma Ford Motor Company era una subsidiaria de la Standard Oil de Rockefeller, porque inicialmente la gasolina era solo un desecho que se tiraba a los ríos. Rockefeller pensó en darle un uso y puso a trabajar a su gente, porque todo tenía que volverse dinero, químicos para medicamentos o drogas derivadas del petróleo y esa gasolina combustible para algo. En este caso el agente nombrado fue Thomas Edison, empleado de J.P. Morgan, creador de la silla eléctrica, y saboteador de Tesla. Junto con Ford hicieron el famoso motor de gasolina por combustión interna en 1910. Esto se puede leer en Ford, Mi vida y trabajo, página 234. En gran medida el masón Ford, creador de la Fundación Ford, fue solo un ladrón de las ideas de otros, como siempre han hecho los Illuminati en la industria. El trabajo George B. Selden, real inventor de esa clase de motores, de todo el automóvil. Ford también ocultó sus muchos apoyos financieros a Stalin, a la Unión Soviética, enviando además su equipo de trabajo profesional. La compañía colaboró con el estalinismo en la construcción de factorías en la Unión Soviética en los años 30. Los alemanes, en cambio, encararon su transformación industrial de otra manera, invirtiendo en su propio territorio. Lo mismo que Siemens Schuckert AG, Plata, Ford Motor Company, General Electric y Albert Kahn Associates. Lenin había asegurado que el Fordismo era un método científico que debía ser implantado en la Unión Soviética. Trotsky, ese renegado al que odiaba, no dudó en definir las bondades de la militarización del trabajo de la automotriz. Y él, el camarada Stalin, estaba dispuesto a hacer el sueño realidad. El culto a Mr. Henry se hizo casi tan fuerte como las alabanzas a Karl Marx. De hecho, su autobiografía My Life and Work fue traducida al ruso por orden expresa del bigotudo líder soviético.
Llegó a vender 25.000 ejemplares. Stalin declaró la esencia del leninismo era la combinación de la limpieza de la revolución soviética y la eficiencia estadounidense. El masón Illuminati Henry Ford de la logia Sion N1 y miembro vitalicio de su logia madre palestina N357, en Detroit envió a 300 trabajadores de Detroit a laborar en Gorky, liderados por un hebreo comunista ateo, de nombre Víctor Herman. Quizá una explicación para que hoy la gente quiera beatificar a Hitler es que hay muchos racistas y nazis viviendo en Ucrania, en Alemania, en Estados Unidos, y que tienen muchos recursos para hacer vídeos y libros, para presentarlo favorablemente. La propaganda de guerra era redactada según se me confió por un historiador importante en el Financial Times, propiedad de la familia Illuminati Pearson, mismo linaje que financió a los satanistas Rolling Stones o negocios petroleros en México con Porfirio Díaz, dueños de El Águila. De ahí vinieron muchas mentiras y exageraciones que al correr de los años se han ido derrumbando, incluso con aceptación pública. Hoy nadie podría decir que se hicieron jabones con grasa humana fue una mentira. Algunas acusaciones muy graves contra Alemania que después del derrumbe a ese edificio de mentiras sería fácil creer que Alemania no hizo nada malo en la Segunda Guerra Mundial. Pero si lo hizo, y lo malo que se hizo, la élite lo quiere olvidar, y sobre todo quiere borrar su plena colaboración en proyectos como el Action T4 proyecto de crueldad para exterminar enfermos mentales y aplicar eutanasia a enfermos y personas mayores. El nacionalsocialismo fue otra herramienta, otro monstruo, armado consecuentemente por las malas acciones de una élite miles de veces más perversa criminal y que ganó la Segunda Guerra Mundial y hoy aplican con muy buena prensa, políticas incluso más radicales que el partido nazi a través del feminismo, y diversos movimientos de esterilización LGBT, ni qué decir de que hacen experimentos con los civiles a nivel mundial inyectando sustancias por la fuerza. Ellos resultan peores porque ganaron la guerra y a diferencia del partido de Hitler que solo las aplicó en Alemania, ellos a nivel mundial, ellos o sus descendientes, porque ya pasaron los años y estamos ante una nueva generación de monstruos hijos y nietos de los que hicieron todo ese horror de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, Hitler fue una herramienta de los Illuminati y lo pruebo con cosas básicas. No es necesario que vaya a explicaciones extrañas sino a cosas muy públicas. Hago esto porque no quiero que nadie quiera dividirnos, ni enfrentarnos. A todos los interesados, les debo respeto, ya por el simple hecho de preguntarse cosas serias y trascendentales como estas y no estar perdidos en trivialidades como el grueso de la población. El derecho a saber esto se lo han ganado, yo lo premio. Yo dediqué muchos años de mi vida a estudiar esto, más de una década sin descanso todos los días, y lo que hoy les ofrezco es un simple resumen. Tomen en cuenta que quien les quiera retratar a Hitler como un santo, y a cualquiera persona líder sectario o político, ustedes deben desconfiar, y formarse su propio criterio, como igualmente desconfiaré de quien se nos quiera presentar como un dios, a quien sea. Yo sin saber, igualmente decía, pues Hitler debió de ser alguien que luchó contra el mal, por eso estos lo han de satanizar tanto así pensaba a mis 18 años que poco a poco se alejan. Armado solo con leer y apurado con las tareas de la universidad, la cual a veces descuidaba por esto. Pero estudiando fui honesto y pude ver que no fue bueno. Sino una herramienta del mal, cuyas acciones hoy son la consecuencia de la guerra que vemos en Siria, Líbano y Palestina por Israel, que un día si al otro también viola un supuesto alto al fuego e incrementa a más de 47.000 muertos sus operaciones. Hitler hizo al Estado de Israel, o al menos fue pieza clave para que pudiera surgir. Más con todo lo demás de lo que se acusó a los campos de trabajo forzado nazis, de los cuales lo único que diré es que en guerra, no matas a tus esclavos, a tu fuerza laboral, lo dejo a su interpretación. Iniciamos con la prueba fundamental, aunque ya he dado muchas pistas. 1. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó destrozada, dividida y arruinada económicamente. ¿Cómo fue posible que se levantara y fuera una gran potencia militar sin ser intervenida y exterminada la supuesta rebelión de Hitler con tantos espías? El control de los Illuminati era absoluto sobre Alemania convertida en la República de Weimar, sencillamente no había posibilidad de que se creara un partido que no estuviera bajo su control, por un hombre que nunca tuvo formación política ni posición social ni contactos, como era el caso de Hitler. El agente de J.P. Morgan Hjalmar Schacht cuenta en su libro La magia del dinero cómo se fijó levantar Alemania pues los negocios con Roosevelt en Estados Unidos, el ateo, masón judío, Leon Blum en Francia y Chamberlain en Inglaterra cómo se hubieran podido hacer a favor de Hitler si él hubiera sido su gran enemigo y ellos lo hubieran sabido.
Veamos lo que dice. La mañana del 14 de septiembre del año 1930 deposité mi voto para las elecciones al Reichstag, poder legislativo alemán, que tenían lugar aquel día y tomé el tren del mediodía hacia Londres. El Partido Nacional Socialista, que hasta aquel momento había contado con solo 12 diputados en el Reichstag, había ganado no menos de 107 actas. Triunfo arrollador y extraño. 14 de septiembre de 1930. Viaja a Nueva York a rendir informe a la banca Illuminati de JP Morgan, otro empleado de Rothschild, en especial se reunirá con su amigo personal Montagu Norman, 1871-1950, banquero británico, muy conocido por su cargo de gobernador del Banco de Inglaterra entre 1920 y 1944, el tesoro de Rothschild y la reina Illuminati Elizabeth II merovingia. Montagu fue incluso padrino de uno de los nietos de Schacht. Ambos fueron miembros de grupos de amistad anglo-alemanes, Illuminati, que buscan acabar con la independencia de Estados Unidos y volverlo a someter al imperio británico masón a través de cosas como el CFR, AIPAC, Comisión Trilateral, etc., y del Consejo de Administración del Banco de Pagos Internacionales. El papel y responsabilidad exactos de Norman en 1939 como consejero del BPI, fue él quien aseguró que se transfirieran 6 millones de libras de oro checoslovaco que estaba depositado en el banco hacia el Reichsbank alemán, como parte de que Checoslovaquia era parte de Alemania antes de la Primera Guerra Mundial. Si Hitler era su enemigo, devolverles el oro nunca lo hubieran hecho. El banco de Hitler, el Reichsbank, de donde se fingió previamente expulsar a Warburg, Oskar Wassermann y Mendelssohn, pero se dejó a otro agente como Emil von Strauss, 1877-1942, quien también estuvo en la junta directiva del Deutsche Bank, y lo que hoy se niega a capa y espada es que él supiera algo. Dígame usted cómo cree que se haría una operación así sin saberlo él, Montagu Norman. Peor aún, en libro del Illuminati Schacht, aparece el documento en cómo se firma la inyección de dinero a Alemania, la solución al problema económico que ellos ocasionaron con el Tratado de Versalles. Tiene la fotocopia del libro de Schacht, donde Hitler firma junto con los banqueros Illuminati. Firma en su calidad de presidente del Reichsbank, Schacht. Firma el presidente del Reich, Paul Hindenburg. Firma el canciller, Adolfo Hitler, a partir de 1933, y los 3 consejeros del Banco del Reich. Firman junto con Hitler los Illuminati Warburg, von Mendelssohn y Wassermann, socios de Rothschild. Esa fue la orden que recibió de sus superiores Illuminati, darle el dinero a Hitler. De hecho, von Strauss estuvo en sociedades racistas creadas por Rockefeller como la eugenésica Sociedad Kaiser Wilhelm. Y esto es muy importante porque esta era la equivalente a lo que es hoy para nosotros la ONG, similar a Open Society de nuestro tiempo con George Soros o la Fundación Ford, etc. El Kaiser Guillermo II, que también era un Illuminati asesorado en todo por los Rothschild. Von Strauss también fue director de la fábrica automotriz Daimler, propiedad de la élite, también fue presidente de BMW, igual, todas propiedad de los Illuminati. Así como la empresa de químicos alemana y Farben era copropiedad de Rockefeller, DuPont y Warburg. Ellos fingieron retirarse con el proceso de arianización de las empresas, pero Hitler impuso como director al Illuminati SS, Bernardo de Holanda, quien después de la Segunda Guerra Mundial cofundó el Club Bilderberg con Rockefeller, Henry Kissinger y Joseph Ratzinger. En los cargos de dirección de la Farben también estuvo el hijo del masón Henry Ford, Etzel. Etzel era amigo del piloto Charles Lindbergh, seguidor del nazismo. Tenía por suegro el satanista embajador de Estados Unidos, Dwight Morrow, que firmó con Calles y Cárdenas la creación del PNR, Partido Nacional Revolucionario, hoy Morena, a través de la masonería que los unía a todos. Este último, Ratzinger, por cierto, que impulsó en México la entrega del petróleo mexicano a Estados Unidos por Lázaro Cárdenas, desde el período de Calles. Esto igualmente explica por qué la RAF destruía toda Alemania, incluso ciudades sin objetivos militares como Dresde, pero dejaba la Farben y sus fábricas sin daños. Bajo el control de la familia DuPont, la GM se comportó tan prolijamente como la Ford. Al igual que Henry, el jefe del clan de la GM, Irene DuPont, estaba obsesionado con las ideas de Hitler. A pesar de que sangre judía corría por sus venas, DuPont adhería a la parafernalia ideológica de la pureza racial. También asociado al grupo Farben, en el que invirtió $30 millones entre 1932 y 1939, la GM colaboraba con el partido nazi a través de una cuota mensual.
DuPont financió al Ku Klux Klan contra los cristeros en México. En los Estados Unidos, DuPont creó la Liberty League y financió la organización denominada Clark's Crusaders, Templarios. Ambas eran antisemitas y antinegras, vinculadas estrechamente al Ku Klux Klan. En 1933, contaban con 1,5 millones de adherentes del este al oeste de la nación. Entre los planes más delirantes de DuPont figuraba la posibilidad de establecer en los Estados Unidos una dictadura encabezada por un héroe militar norteamericano, el general Smedley Butler, criminal al servicio de Harriman. También recordar que Felipe de Edimburgo era nazi. En 1937, vistió a Alemania por la muerte de su hermana Cecile S., esposa del duque, George Donatus. En el avión viajaban también los príncipes Luis y Alejandro, hermanos de Donatus, y la duquesa Eleonor, su madre. Todos resultaron fallecidos. Hay una foto clara el joven Felipe de Edimburgo, acompañado de algunos familiares como el príncipe Christophe S. y el Lord Louis D. Mountbatten, ambos enfundados en sus uniformes de las SS y la Armada Británica respectivamente. También he pensado que quizá Hitler traicionaba a Alemania pues nunca quiso invadir Inglaterra pese a que lo pudo y nunca quiso usar las armas químicas incluso estando perdido, como documentó David Irving. En sus conversaciones privadas decía que su sueño era ver Alemania e Inglaterra destruyendo Estados Unidos. Ese nombramiento de un holandés que se hizo más poderoso al casarse con Guillermina de la satánica Casa de Orange, no lo habría hecho Hitler porque sí, sino para darles gusto a sus amigos Illuminati en Estados Unidos e Inglaterra o cómo nombraría un holandés si eran hasta enemigos de los alemanes jactándose de disparar contra los aviones de Alemania y Hitler haciéndose el loco para no intervenir Holanda. En 1930 en su viaje a Estados Unidos, el Illuminati banquero Hjalmar Schacht se jactó de haber pronunciado más de 50 conferencias para la élite del mundo, rindiendo informes detallados de cómo irían de bien sus intereses en Alemania gracias a Hitler. De hecho Hitler, que poco sabía de gobernar, estaba bajo las sugerencias de manipuladores como Rudolf Hess y tras su fracaso en Inglaterra, que no era más que un pacto con la élite satánica de Inglaterra cuando fue presuntamente detenido en un vuelo fallido, el secretario de Hitler fue Martin Bormann, hijo de un cruel matón o capataz de la familia satánica Krupp, dueños de la mayor acerera de Europa y quienes burlaron todas las sanciones económicas del Tratado de Versalles para impulsar la fabricación de armas listas para una guerra en su acerera. Rudolf S. era controlado y bajo las órdenes del satánico Dr. Karl Haushofer que colaboraba con el servicio secreto británico MI6, ahora mismo lo están borrando, al menos la hipótesis de que ellos los ejecutaron después de la guerra. 14 de septiembre de 1935. El nuevo ideal nazi, ágil como un galgo, resistente como el cuero y duro como el acero de Krupp, discurso de Hitler ante las juventudes hilderianas. Discurso incluido por la directora de cine, Leni Riefenstahl, en su película propagandística, El triunfo de la voluntad. Friedrich Krupp, un pervertido sexual que violaba niños en Italia, en Alemania toda la prensa a su servicio lo calló. Pero no así en otros países, hizo pasar a su esposa por loca, y luego se quitó la vida. Para asumir la dirección Gustav von Bohlen-Undelbach se casó con Berta Krupp, y el Kaiser Guillermo le autorizó usar el apellido Krupp. Hitler les autorizó usar esclavos y cobrar la herencia. El director de cine italiano Luchino Visconti, hizo bien y los retrató como pervertidos y asesinos, incluso cometiendo incesto en La caída de los dioses. Tras su reunión con los mafiosos de Wall Street todo es miel sobre hojuelas con Hitler. Dice. En el mes de diciembre del año 1930 me invitó mi amigo Strauss, que, desde el año 1915 formaba parte del consejo de administración del Deutsche Bank, a una cena a la que también había invitado a Hermann Göring, del partido de Hitler. Cuando poco después recibí una invitación para asistir a una cena en casa de Hermann Göring, me apresuré a aceptarla, ya que nada tenía que objetar contra nuestro anfitrión y además se decía en la invitación que asistiría a la misma Adolfo Hitler. La cena en casa de Göring tuvo lugar el 5 de enero del año 1931. Hitler compareció después de la cena. Iba ataviado con unos pantalones negros y la guerrera parda del uniforme del partido. Su actitud no fue ni pretenciosa ni rebuscada. Al contrario, en todo momento se comportó de un modo muy natural y modesto. Nuestra conversación giró pronto hacia los temas políticos y económicos. Ya durante este primer encuentro comprendí claramente que la fuerza propagandista de Hitler poseía posibilidades inmensas frente a la población.
alemana siempre que no se lograse poner punto final a la crisis económica. Aquella cena me dio motivos para invitar durante la semana siguiente, tanto al canciller como a otros políticos con los que yo estaba en contacto, para insistir en que formarán lo antes posible un gobierno de coalición con los nacionalsocialistas. La crisis económica en Alemania era porque las potencias vencedoras por medio del Tratado de Versalles dejaban a Alemania sin dinero, e incluso confiesa el agente banquero Illuminati como arruinaron el gobierno del católico Heinrich Brüning a quien le negaron la ayuda, y todo lo que sí le concedieron a Hitler y con creces, que fue obedecerle incluso suspender los cobros. Mira lo que dice. Durante los siguientes meses del año 1931 empeoró aún más la situación económica y financiera, contra la cual Brüning nada podía hacer al no contar con el apoyo del Parlamento. No es aquí el lugar para discutir si la dimisión de Brüning se debió a esta imposibilidad, a la negativa de los socialdemócratas, comunistas, a prestarle su apoyo o a intrigas de los Deutschnationalen. Seguramente fueron todos estos factores los que influyeron en su decisión, dice cínico el Illuminati. No, es un mentiroso en las causas. No se trató de eso, sino como los banqueros le quitaron cualquier posibilidad de apoyo financiero o al menos una prórroga. Y además todos sabemos que los liberales y comunistas obedecen a la banca Illuminati. Ellos destruyeron el gobierno de Brüning para que pudiera llegar Hitler. Iba Brüning no muy hábil como político, rezando en un barco que lo llevaba a la City de Londres, para pedirle dinero a los hijos de Satanás, que no se lo dieron. Presionado solo pudo hacer recortes y elevar los impuestos, lo que terminó destruyendo su popularidad. Brüning tenía el apoyo del Papa Pío XI y por tanto los satanistas no tuvieron piedad con él. El presidente Paul von Hindenburg, admirado por Hitler, le cargó toda la responsabilidad o culpa de la crisis y finalmente lo removió. El 31 de julio de 1932 votaron el 37,2% de los alemanes en favor de los nacionalsocialistas. Schacht se une al llamado Frente de Habsburgo de Hitler contra el gobierno de Brüning y acusa de crímenes contra el pueblo alemán al canciller católico. Declaró a gritos el agente Illuminati. De los casi 3 millones de obreros que buscan trabajo durante este verano, 1 millón son las víctimas de la crisis internacional. El resto lo constituyen las víctimas de la insensatez de la política financiera y económica del gobierno, Brüning, es decir 2 millones, el fallo de la comprensión y de la voluntad para llevar a cabo una reforma y buscar la solución y la ayuda allí donde realmente se encuentra. La situación es tremenda. 6,5 millones de hombres en paro. Fin de cita, dijo el banquero Illuminati. Es decir, Brüning es el diablo, es culpable de 5 millones de desempleados. No los infames que le niegan las reservas o un préstamo. Para que los alemanes dijeran 1000 veces maldito Brüning, quien por cierto su partido Zentrum también estaba infiltrado por banqueros Illuminati, pero para hacerlo caer, no para alzarlo al poder como hicieron con Hitler. Es como lo que nosotros hemos visto en México con el PAN, que lo sabotean sus agentes desde dentro. Comentario. ¿Por qué este desgraciado satanista que nadie lo votó hablaba a tú por tú con Hitler? ¿Por qué no buscó así a Brüning para ayudarlo a recibir el apoyo de la banca Illuminati? Por favor, es obvio que les gustaba Hitler, no Brüning, no el gobernante demócrata. En sus memorias von Papen dice sobre el banquero Illuminati. Es cierto que el Dr. Schacht reunió dinero para la campaña política de Hitler, con suscripciones procedentes de varias firmas industriales y comerciales. Schröder y Thyssen pudieron reunir partes interesadas en esa finalidad, aunque parece improbable que se recibiese nunca la suma de 200 millones. Fin de cita. Él dice no creerlo, pero sabemos que pueden eso y más. Hoy conocida como la ThyssenKrupp. Thyssen no es más que una mala pronunciación del nombre judío Mateo en alemán, es otra rama de estos industriales. Schacht con la mano en la cintura, después de reunirse con Roosevelt cancela el pago de $20.000 millones que se usaron en el Plan Young, hecho por Owen D. Young, J. P. Morgan Jr. y Thomas W. Lamont. El dinero obviamente perdido no era de la banca Illuminati sino de los norteamericanos contribuyentes que se gastaron en la Primera Guerra Mundial. Fácil y sencillo, todo para el bien de Hitler. Puedo decir cientos de cosas más, pero esta es la prueba de que Hitler llegó al poder por la acción querida del mal quienes lo condujeron paso a paso. Además, de no ser así, lo habrían simplemente asesinado como hicieron con otros tantos que se quisieron rebelar al poder mundial.
que diferente a lo que hacían antes para arruinar a Alemania, miren lo que dicen con cinismo. En un estudio público, a fines del año 1931, comprobó la Frankfurter Zeitung que en el segundo semestre de 1931 aquellas naciones que hasta entonces habían absorbido 4/5 partes de la exportación alemana habían erigido en torno de ellas unas barreras aduaneras fantásticas. Francia no solo había aumentado los derechos de aduana, sino que incluso había fijado, por vez primera, un contingente de importación que limitaba el volumen de las mercancías importadas. Polonia había aumentado sus derechos aduaneros hasta un 100%. Una serie de países no se contentaban con solo elevar estos derechos de aduana, sino que siguieron el ejemplo de Francia, limitando el volumen de las mercancías de importación. A estas medidas siguieron otras, como, por ejemplo, la instauración de monopolios de importación, impuestos sobre las mercancías importadas, la obligación de emplear mercancías del país y otras por el estilo. A esto hay que añadir que Inglaterra y una serie de países habían desvalorizado su moneda y con ello obtenido una notable ventaja sobre Alemania en el mercado mundial. Fin de cita. Es decir, que estrangularon a Alemania para que todo fuera mal, y llegará la criminal revolución de Hitler, y cuando llega él quitan todo lo que ellos hicieron. Rápido como se fabrica un anticristo, un demonio. Esta es para mí la prueba irrefutable. 2. El Action T4 que mató con eutanasia a al menos 450.000 personas está firmado por Hitler de su puño y letra, cosa que no existe como la solución final. El Action T4 fue secreto, pero sí hay documentos firmados. Como sea. El asunto se descubrió en 1942, llevó a que católicos y protestantes se unieran contra semejante horror de crueldad en protestas contra Hitler. Y no es que fueran personas asesinadas a golpes, pero de todas formas no tenían derecho. La Santa Sede anunció el 2 de diciembre de 1940 que la política era contraria a la ley natural y a la ley divina y que el asesinato directo de una persona inocente por defectos mentales o físicos no está permitido. En 1941 tuvieron lugar protestas en Alemania lideradas por el obispo de Münster, Clemens von Galen, cuya intervención llevó a el movimiento de protesta más fuerte, más explícito y más extendido contra cualquier política desde el comienzo del Tercer Reich, según Richard J. Evans. Hoy, ¿quién impulsa la eutanasia incluso en sanos? Los países gobernados por Illuminati como Holanda. Quien impulsó esto en Alemania con la autorización de Hitler fue su médico personal Karl Brandt, formado en el Instituto Wilhelm Kaiser II de Rockefeller. 3. El estadounidense Thomas J. Watson, presidente de IBM, le vendió los tabuladores para llevar el control de los campos de concentración a Hitler. La nieta de Watson, Jacqueline Watson, se casó con Alex Sanger, nieto de Margaret Sanger, satanista e impulsora del aborto y el exterminio de los negros, financiada por la familia Baldwin y Gates, y nieto de William C. Durant, fundador de General Motors, propiedad de Duke DuPont. 4. Irene DuPont, 1876-1963. El Illuminati revolucionario declara todo su apoyo a las doctrinas raciales de Hitler en 1930. DuPont también fue uno de los fundadores de la Liga de la Libertad Americana. Nathan Feldman, investigador de la Universidad Hebrea de Jerusalén, descubre cómo una de las principales empresas químicas de Estados Unidos y del mundo brindó apoyo al régimen nazi, incluso después de iniciada la guerra. Pero DuPont fue solo una de las aproximadamente 150 empresas estadounidenses con vínculos comerciales con la Alemania nazi. Standard Oil, que proporcionaba el combustible del que carecía Alemania. General Motors y Ford, que vendieron sus vehículos. IBM Inc., que proporcionaron equipos de comunicaciones. Y Union Banking, que proporcionó grandes préstamos para comprar equipos. DuPont dio a Hitler caucho sintético y la producción de gasolina a través de carbón. Sé muchas más cosas, pero quiero que este artículo sea accesible para todos. Así que finalizo de este modo. Ante las pruebas no hay más que decir. Desde luego que estoy abierto a recibir todas sus fuentes, y no dudo que nos den datos importantes. Pero esto es inamovible y cierto. No hay forma de explicar nada más. Porque para los que quieren seguir defendiendo a Hitler como que él era bueno pero estaba rodeado de criminales, ya sería algo propio de alienación intentar defenderlo, un acto de fanatismo absurdo como el que se tuvo por Hugo Chávez o López Obrador, el mayor asesino de mexicanos de la historia. 5. La Alemania nazi acusa a los colegios católicos y sacerdotes para cerrar las escuelas católicas.
Se basó en algunos casos reales de abusos sexuales cometidos por miembros del clero católico, pero amplificados y distorsionados. Introvigne explica que en 1937 el jefe del contraespionaje militar alemán, el almirante Wilhelm Canaris, desaprueba la maniobra de Goebbels contra la Iglesia y encarga al abogado católico Joseph Muller que lleve a Roma una serie de documentos secretos sobre el tema. Pío XII encarga al jesuita alemán Walter Mariaux que estudie los documentos. Introvigne considera que esta maniobra de Goebbels es un típico caso de creación de lo que los sociólogos llaman un pánico moral. Un memorándum del secretario personal de Adolfo Hitler, Martin Bormann, dice lo siguiente en 1943. Los eslavos, polacos y rusos, deben trabajar para nosotros. En la medida en que no los necesitemos, pueden morir. Por tanto, la vacunación obligatoria y los servicios sanitarios alemanes son superfluos. Y pueden usar anticonceptivos o practicar el aborto, cuanto más, mejor. Y en cuanto a la comida, no obtendrán más de lo necesario. Somos los maestros, somos lo primero. Dentro de Alemania, Bormann presionó el Kirchenkampf, la lucha contra el cristianismo, más rápido de lo que incluso el Führer deseaba. Hitler quería que se pospusiera hasta después de la guerra. En junio de 1941, Bormann escribió a la Gestapo: la influencia de la Iglesia debe eliminarse por completo. Decenas de sacerdotes y religiosos perecieron como resultado. Un punto de vista que compartía con el aspirante a brujo Heinrich Himmler y el ateo Reinhard Heydrich. Martin Bormann también expresó: en vista de la gran cantidad de familias que hay en las poblaciones nativas de aquel lugar, la Unión Soviética, solo estaremos satisfechos si las niñas y las mujeres hacen el máximo número de abortos posibles. El Führer espera que ampliemos el comercio generalizado de anticonceptivos. No estamos interesados en el crecimiento de la población no alemana. La Comisión Estatal de Ocupación Alemana en Polonia declaró: todas las medidas que tienden a restringir la fertilidad deben ser permitidas y apoyadas. El aborto en el área restante, Polonia, debe estar libre de prohibición. Los fondos para el aborto y la anticoncepción deben ofrecerse públicamente sin restricciones políticas. La homosexualidad siempre debe ser declarada legal en Polonia, no en Alemania. Instituciones y profesionales comprometidos con las políticas sobre el aborto no deben interferir en ellas. El general nazi Wilhelm Wetzel, ideólogo feminista, para Ministerio de los Territorios Ocupados del Este, afirmó: cualquier medio de propaganda, especialmente a través de la prensa, la radio, el cine, así como breves folletos y conferencias, debe utilizarse para inculcar en la población rusa la idea de que es perjudicial tener varios hijos. Tenemos que enfatizar los costos que causan. También debemos hacer alusión al peligroso efecto de la maternidad en la salud de una mujer. El general Wetzel, todo un ideólogo de la liberación femenina, de la opresión de ser madre. Historiadores rusos comunistas como Batassaryan acusaron al masón comunista León Trotsky, Bronstein, de promover el aborto y con ello la destrucción de la Unión Soviética, por un afán progresista antitradicionalista. 6. La vidente alemana Teresa Neumann, 1898-1962, mística que vivía solo comiendo de la Eucaristía y presentaba estigmas. Motivó a los católicos a luchar contra Hitler por revelaciones divinas inexplicables al periodista Fritz Emmerlich y el padre Ingbert Knaup. Con el periódico Der Gerade Weg El Camino Recto, que llevó a cabo la campaña más agresiva contra el nacionalsocialismo, usando ampliamente imágenes, caricaturas y fotomontajes, que ridiculizaban el racismo y la megalomanía de Hitler. Como católicos no podemos olvidar cómo Hitler y Stalin juntos invadieron Polonia católica. En cuanto a Teresa, el diario italiano La Estampa del 2 de febrero de 1935 titula así: Teresa Neumann, la estigmatizada, internada por antinazismo. Los nazis la temen y Himmler en persona envía hombres para controlarla. Pero Teresa sobrevivió al nazismo. Murió de hecho en 1962. Se dice que Hitler llegó a tenerle miedo a esta mujer que tenía muchos dones de Dios, incluso bilocación. Su único alimento fue la Eucaristía. Por eso mismo, las autoridades nazis, durante la guerra, le retiraron el carnet de alimentación pero le concedieron doble ración de jabón para lavar las telas que cada viernes se empapaban de sangre porque revivía en éxtasis la pasión de Cristo. Hitler guardaba sentimientos de temor hacia Teresa y ordenó que no sea tocada. Asegura Vicente Montesinos de Adoración y Liberación.
Fritz Michael Herrlich, cuya vida ha sido contada por Ovidio Dallera e Ilse Marie Brandmeier, en un jornalista contra Hitler, Murcia, Milán 2008, se trata de un investigador de historia, un archivero, declara fe anticomunista y nacionalista. En 1920 publica El comunismo como doctrina del milenarismo moderno, en la que vincula el marxismo con las herejías medievales, su fanatismo utópico y homicida. También los comunistas, escribe, tienen la idea del mal absoluto, el capital. Imaginan un paraíso, la sociedad comunista. Proponen un Mesías salvador, el proletariado. 6. Oficialmente Hitler se suicidó en Berlín, 30 de abril de 1945, según testimonio de dos oficiales que dijeron raramente quemar su cuerpo fuera del búnker, el suicidio implica condenación al infierno. Hay otros investigadores que atribuyen que huyó a Sudamérica, pero esto pese a ver presuntas fotografías no ha podido ser confirmado. Sus restos presuntamente fueron llevados a la Unión Soviética apenas unos fragmentos de hueso de cráneo y mandíbula exigidos por Stalin. Actualización. Hijo de Martín Bormann de 80 años es acusado de violar alumnos en Colegio Corazón de Jesús en Salzburgo en los 60s. C. Más conexiones. 21 febrero 1919. El Illuminati Anton von Arco-Aufwalley de la familia de banqueros Oppenheim, asesina al político judío socialdemócrata, comunista, Kurt Eisner, primer ministro de Baviera. Anton era hijo de Emil y Freim von Oppenheim, pertenecía a la dinastía financiera de origen judío de los Oppenheim, maestros de los Rothschild, entonces Bauer. Fue director de la aerolínea Lufthansa, propiedad de ellos, lo dejó en 1930. Con toda impunidad el Illuminati mató al primer ministro de la República de Baviera, y hasta fue director de la aerolínea más importante de Alemania. Tras el ascenso al poder del nazismo y la ilegalización del BVP, Arco-Valley fue puesto en custodia preventiva por su conocido federalismo y su pasado magnicida, pero fue liberado cuando se comprometió a no atentar contra Hitler. En junio de 1945, sufrió un accidente de tráfico en Salzburgo que le costó la vida. No fue molestado en nada por Hitler. 1972. Después de la Segunda Guerra Mundial, el oficial nazi Kurt Waldheim fue nombrado presidente de la Organización de las Naciones Unidas, y en 1977 graba un mensaje para enviar una sonda para que los extraterrestres, si existen, sepan cómo llegar a la Tierra. Maneras elegantes. Sonda Voyager 1, representará a casi todos los seres humanos del planeta Tierra gracias al mensaje locutado por el político nazi que la humanidad envió a los extraterrestres en 1977 dentro del artefacto humano que más lejos de la Tierra ha llegado, más allá de los confines del sistema solar. Todos ecologistas y todos partidarios de los supuestos derechos de los animales. Así piensa un criminal nazi. La familia nazi von Basker fue premiada después de la Segunda Guerra Mundial con el cargo de primer ministro de Alemania, y directos de empresas farmacéuticas que fabricaron el agente naranja que Kissinger, violador de jóvenes soldados, usó con la población de Vietnam, una tóxica que destruye el ADN, ácido desoxirribonucleico. Richard von Basker ocupó el cargo de primer ministro de Alemania, entre el 1 de julio de 1984 y 30 de junio de 1994. Ganó mucha reputación con su discurso con ocasión del 40 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, el 8 de mayo de 1985, en el que dijo que el final de la guerra, para Alemania no fue el día de una derrota, sino el día de la liberación. Infeliz, cuando su padre era nazi, y él cometió crímenes peores que Hitler. Von Basker fue directivo de la farmacéutica Boehringer Ingelheim. Dow Chemical también negoció con la empresa farmacéutica alemana Boehringer Ingelheim para obtener una licencia para un proceso de producción de ácido T que se utilizaría con fines militares. Sin embargo, Boehringer Ingelheim rechaza la acusación de haber contribuido directa o indirectamente, por ejemplo a través de precursores o materias primas, a la producción del agente naranja. Según la empresa farmacéutica alemana, el acuerdo de licencia con Dow Chemical nunca llegó a materializarse. Mentira, sí se hizo. 2019. Un desacreditado como enfermo mental, falso, asesina por venganza al hijo del expresidente de Alemania von Basker. En realidad hubiera querido matar al padre, pero como falleció, pensé que lo mejor era matar al hijo, dijo al juez.
El origen de su odio, siempre según su propia declaración, era su apego al pueblo vietnamita y su asociación del cargo que Richard von Basker ocupó en vida en la empresa química Boehringer Ingelheim entre 1962 y 1966. Esto borrado de su vil historia. Esta compañía colaboró con la estadounidense Dow Chemical en la producción del agente naranja, que envenenó a cientos de miles de personas en la guerra de Vietnam. Richard von Basker, presidente alemán entre 1984 y 1994, aseguró en vida que no supo nada sobre el desarrollo de armas químicas durante los años que estuvo en la empresa y su hijo, en todo caso, era en aquellos años un niño de preescolar. Nunca olviden esto, porque todo lo ocultan estos perversos líderes mundiales y económicos. Pero todo criminal, por poderoso que sea, no puede estar protegido las 24 horas del día, ni todos los años. Héctor Rosales Official 2024. Y es así como terminamos, según yo, esta breve síntesis de documentos que prueban la relación de Hitler, de la Casa Británica, de la Casa de la Realeza Británica, funcionarios de la República Federal de Alemania, con las élites Illuminati. Sé muchas más cosas, pero si así me he tardado 50 minutos en exponerlo, imagínense cuánto me tardaría. Esta información está plenamente verificada, nadie se puede decir por tanto engañado, nadie puede creer que algo bueno surgiera de la Alemania nazi o de la dirigencia de Hitler, que no era más que una marioneta, un sujeto que ellos pusieron, fueron allanándole el paso para defender sus intereses. Sabían quién era él, sabía lo que haría y lo pusieron en ese lugar. Gracias por su atención. Si te ha gustado el video, dale me gusta, comparte, realiza un comentario, realiza un donativo para que pueda seguir realizando esta clase de investigaciones y seguir presentando esta información. Si a alguien le interesa, pues con el comprobante de su donativo puedo yo proporcionarle otros datos adicionales a lo que acabo de exponer. Gracias por su atención. Dios los acompañe hoy, mañana y siempre.